Buenas tardes a todos, señores. Me alegra mucho que podamos compartir en este espacio digital que estamos inaugurando precisamente en esta ocasión como consecuencia de el honor con que nos honra el diputado Tobías Crespo en el marco de este encuentro para conocer esta interesante pieza de ley, esta propuesta de la Ley de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, de su autoría y que ha estado siendo promovida desde hace varias semanas. El capítulo Internet Society de la República Dominicana, su membresía, había estado contactándonos interesados en conocer mayores detalles de la pieza y entendimos que era una excelente oportunidad para que escuchemos de la viva voz de su autor los detalles y características de la misma. En este sentido, eh, el, el contenido que vamos a desarrollar en el día de hoy toca diferentes elementos. Vamos a hacer una introducción sobre los aspectos de nuestro capítulo, Internet Society. Luego vamos a ceder la palabra al señor diputado para que nos comparta la historia que está apoyando esta pieza, contándonos un poco sobre sus antecedentes, la situación actual, cuáles son las características del proyecto, las novedades, desafíos, recomendaciones. Y luego tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Si gustan, en la medida en que vayan surgiendo esas preguntas, esas inquietudes, por favor escríbanlo en el chat, que de tal forma que quede registrado y podamos tomar alguna de estas y presentarlas, o posteriormente que soliciten la palabra para que ustedes mismos la planteen. Como ustedes saben, Internet Society está integrada por los creadores de Internet. Luego de haber surgido el proyecto financiado por el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, ¿no? Eh, Básicamente después de la Segunda Guerra Mundial, que se creó esta red para dar seguimiento a los diferentes proyectos que iban financiando con las diferentes universidades, ¿no? Entonces, a partir de los 90, con el gobierno de Bill Clinton, Internet se hace presente en todas partes del mundo y fue creada esta sociedad, Internet Society, para promover precisamente la creación de capacidades a nivel global. Y en República Dominicana, desde 2014, venimos impulsando esa iniciativa. Somos una asociación privada de carácter civil, incorporada, sin fines de lucro y de finalidad pública, creada para promover el desarrollo, acceso, uso abierto, universal de Internet. También para fomentar el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicaciones para el beneficio de la sociedad dominicana. Los temas en los que usualmente estamos involucrados y participando se incluyen la promoción de estándares abiertos, infraestructuras de redes, así como su evaluación de impacto, la promoción y participación activa multisectorial en la gobernanza de Internet. Desarrollamos actividades para promover la adopción de tecnologías digitales emergentes, estimular la innovación, la productividad, el desarrollo, creación y desarrollo de capacidades a través de contenidos de aprendizaje, la formación de cómo opera Internet, la ciberseguridad, el enrutamiento seguro. Se fue creado desde finales del pasado año, ya está activo un punto de intercambio de tráfico de Internet eh, que declararon su intención de conectarse 24 entidades, incluyendo 14 universidades, las principales empresas de telecomunicaciones y data centers del país, lo que esperamos que mejore las capacidades internas para la provisión de contenidos digitales de una forma inclusiva y abierta. Impulsar el emprendimiento digital, las redes comunitarias, también el plan global para actualizar y colaborar en el crecimiento, medición, construcción, resiliencia, de forma descentralizada y neutral de Internet. Hemos creado desde 2015, junto con nuestra comunidad, 12 principios del Internet de la República Dominicana que incluyen temas relacionados al acceso libre, a la importancia de los derechos humanos protegidos en la red, el acceso asequible,
la libertad de expresión, entre otros elementos fundamentales que pueden localizar en nuestra página web, pero que forman parte de nuestras querencias y nuestros deseos como comunidad en la República Dominicana. La visión de Internet Society, de la cual abrazamos como una visión global, es que Internet es para todos. Dentro de los elementos de la pieza que ha sido planteada por el señor diputado Tobías Crespo, hemos observado una interesante pieza que recoge no solo muchos de los principios que hemos presentado, sino la idea de crear una ley que abarque todos los elementos de las tecnologías, de la información y comunicaciones de una forma holística y pensando en el futuro, pero también integrando funciones, ¿verdad? Definiendo funciones en diferentes ámbitos que están de alguna manera distribuidas entre diferentes entidades públicas que existen en el país, ¿no? Como diferentes reguladores o coordinadores. En este caso, al notar la pieza, vimos un espíritu muy pro integración de estos elementos, incluso se plantea la creación de un ministerio de tecnologías de la información y comunicaciones. Así que me gustaría informar que ya conocíamos al diputado Tobías Crespo desde 2018, cuando tuvimos la oportunidad de participar en el Comité de Tecnologías de la Información en la Cámara de Diputados, cuando ocupaba la posición de vicepresidente. Pero también su trayectoria viene de hace aproximadamente desde el 2010, cuando fue diputado, inició su carrera de diputado y hasta la fecha ha contribuido con diferentes proyectos de ley, dentro de los cuales uno de ¿no? Marca una interesante conexión con nuestro sector de tecnologías de la información y comunicaciones. También el diputado tiene muchas capacidades profesionales, siendo ingeniero electrónico egresado con honores de UNAPEC en el 91 y que le permitieron también ser docente en dicha universidad por unos 4 años. Luego hace una maestría en alta gerencia en la Pucamaima, otra en mercadeo. Ha desarrollado diferentes diplomados, tanto en la UAS, donde también impartió docencia, en la misma Pucamaime, diferentes entidades, por lo que quiere decir que es una persona muy dedicada a formarse, a estar conectado con las corrientes de los tiempos, lo que nos honra mucho por esas capacidades y esa visión y ese desempeño que ha tenido dentro de la Cámara de Diputados. Actualmente representa al partido La Fuerza del Pueblo en el Congreso y para nosotros es un honor darle la bienvenida y cederle la palabra. Bienvenido, Tobías. Acá tenemos una membresía bien amplia que viene creciendo y que representa a los diferentes sectores conectados con las tecnologías. Aquí hay representación de las empresas de telecomunicaciones del país, de estudiantes, de docentes, de abogados, de las principales firmas corporativas del país. Por lo tanto, tienes un escenario que va a dar la oportunidad a que todos aprovechen la ocasión y compartan sus inquietudes con relación a la pieza, aunque este es el punto de partida. El próximo jueves también vamos a hacer una visita al Comité de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Cámara de Diputados, donde vamos nuevamente a interconectar para ofrecer nuestra colaboración y en la legislación, ¿verdad? En el conocimiento de las diferentes piezas que piensan desarrollar enmarcadas en estas tendencias, ¿verdad? En este proceso de transformación digital al que nos hemos visto obligados a acelerar en nuestro país, pero también en todo el mundo, fruto de la pandemia que ha afectado de forma global a toda la sociedad. Así que te damos la bienvenida y por favor, puedes tomar la palabra. Bien, buenas tardes, gracias Osvaldo.
Realmente el placer es nuestro de compartir con todo este equipo que de parte de la Sociedad de la Información del capítulo RD de la República Dominicana, y que me den la oportunidad pues de explicar más o menos la visión holística, sistémica, integral, que no solamente como ingeniero que somos y que tenemos 30 y pico de años en el sector, sino como futuro abogado, porque ha sido este texto que sometimos en el Congreso, nuestro trabajo de tesis de Derecho de la UTE, de la Universidad de la Tercera Edad, que hemos estado durante los últimos 4 años trabajando el tema del derecho, pero realizamos una legislación comparada de diversos países, sobre todo de América Latina, que tenemos situaciones parecidas, aunque también lo hicimos con otros países. Y para nosotros es importantísimo que ustedes, como el capítulo de la República Dominicana de la Sociedad de la Información, tengan su primera ley. Y digo que tengan su primera ley porque desde el punto de vista de la ley 153-98, es una ley de telefonía. Nosotros trabajamos en una de las principales empresas de telecomunicación del país, de la República Dominicana, por alrededor de 13 años, y desde el año 2001 pues también trabajamos a nivel académico y empresarial en el sector. Quiere decir que esa experiencia de 30 y pico de años más la de legislador, que hemos sometido varias iniciativas, incluso la ley 6317 que creó el Intran y otras leyes más, nosotros no podíamos salir de la Cámara sin dejar una impronta a este sector que tanto hemos trabajado y aportado. ¿Y por qué digo que es la ley de ustedes? Porque en los inicios la ley 153-98 fue importante. Vino a resolver unos problemas que se daban en el sector. Ustedes saben que las telecomunicaciones había sido en todo el mundo un área de seguridad ciudadana y de defensa, y que los gobiernos tenían bajo su control. En República Dominicana no había sido así desde el año 1930, porque cuando llega esa ley había un monopolio privado, casi puro. En el año 90, y aquí hago una historia, Balaguer le da una licencia a Telepuerto San Isidro, anteriormente Tricom, y se generan unos problemas muy graves de interconexión. Yo recuerdo que en ese momento era técnico e instalaba líneas, e instalaba centrales telefónicas, y los conflictos llegaron hasta nivel violentos entre las empresas por la interconexión. El gobierno le pide una asesoría a la UIT. Hay que entender que este es un sector desde el punto de vista de derecho público, derecho internacional, de los tratados comerciales, con la vista puesta de la inversión extranjera también, de garantizar la seguridad jurídica. Y desde el punto de vista de la UIT, el gobierno en ese momento le pide una asesoría a la vía secretariado técnico a la OIT. Y en ese momento había en todo en el mundo unos aires de desregulación del sector de las telecomunicaciones, aperturar a la libre competencia, al libre mercado, a la libre contratación, a dejar la libertad tarifaria y que la regulación sea la mínima, es decir, dejar que sea el mercado y el desempeño, el funcionamiento del libre mercado el que estableciera las pautas. E incluso hay un artículo así mismo en la ley que dice que el órgano rector, cuando vaya a regular, tiene que hacerlo bajo la más mínima regulación. Y en ese aspecto, pues logró en su momento, ya hace 23 años, pues garantizar que el Indotel, que es el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones que se creó, tuviera un nivel de credibilidad si lo comparábamos con la DGT, que estaba anteriormente. Y se logró avanzar en una serie de aspectos de derecho administrativo, de resolución reglamentario con el Indotel. Entendiéndose que en ese momento había un tema de muchos conflictos, sobre todo con la asignación del espectro radioeléctrico, de un desorden en la frecuencia, que son parte de los recursos escasos. El Indotel, haciendo su función que le otorgaba en ese momento, pues ha estado cumpliendo. Pero ¿qué pasa? La realidad de hoy es totalmente diferente a la de hace 23 años. Hoy nosotros tenemos una constitución del año 2010 que es muy garantista, garantiza incluso derechos que anteriormente no se tenían, fuera del derecho a la
inviolabilidad de la comunicación, la privacidad y todo lo que tiene que ver con la protección de los datos personales, que también hay una ley que se aprobó posterior, y sobre la base de que posterior al año 98 y a esa constitución se han aprobado unos marcos jurídicos especiales, como son la ley de acceso a la información pública, que tiene que ver mucho con transparencia en las la ley de compra y contrataciones. Vamos a hablar más adelante qué impacta en el tema de las compras y su relación con el Indotel. La ley de comercio electrónico y firmas digitales, la ley de crímenes de alta tecnología, la 53-07, la ley que tiene que ver con procompetencia. Anteriormente a esto no había una institución que manejara los temas de competencia, y aquí es importante el tema de la competencia, porque es verdad que hay que abrir el mercado y dejar que el mercado funcione, pero aquí la regulación tiene tres aspectos, que es la regulación económica, la regulación técnica y la regulación de acceso. No estaba todavía establecido el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor o Proconsumidores, sino teníamos un marco jurídico que defendiera de manera muy explícita y detallada los derechos de los consumidores, respetando que esto es un mercado regulado, un sector regulado. Y en su momento, pues, la ley trataba muy de lado tanto los temas de competencia como de los derechos de los consumidores. Tampoco teníamos lo relativo a la ley 107-13, que es muy importante porque la ley 107-13, que es la ley de los derechos de las personas en su relación con la administración y los procedimientos administrativos, crea un nuevo derecho administrativo. Y esa ley estaba desajustada de todo lo que es el derecho administrativo respecto a esta nueva ley. En resumen, como le digo, nosotros se dedicó nuestro trabajo de tesis en adecuar la ley 153-98 al nuevo marco constitucional y jurídico. Cuando fuimos a la investigación de la ley, viendo sus ventajas, porque no vamos a decir que la ley no tiene elementos muy importantísimos desde el punto de vista del sector, vimos muchas debilidades y muchas brechas para nosotros proponer este texto. En primer lugar, todos debemos entender que en el año 98 se le dio al Indotel un suprapoder, es decir, un poder ultra, donde el Indotel es el que establece las políticas públicas, regula el sector, él es el que da las licencias habilitantes para que las empresas prestadoras puedan poder dar el servicio, tanto las que requieren concesión como las que requieren licencia o las que requieren ambas, si se requiere la facultad administrativa de ese título habilitante. Pero también el Indotel maneja derechos de consumidor, derechos de competencia, es un tribunal ante los conflictos de las prestadoras, es que de manera arbitral, ¿verdad?, decide los conflictos entre ellas. Cualquier ente de las prestadoras, si quiere ir a lo jurisdiccional, pues tiene que agotar primero el recurso de revisión, el recurso jerárquico, y luego entonces que puede ir a lo jurisdiccional, al Tribunal Superior Administrativo. Pero el contencioso administrativo de la ley 153-98 es la Cámara de Cuentas. Ya la Cámara de Cuentas no es parte del contencioso administrativo en la República Dominicana, es el Tribunal Contencioso Administrativo, es decir, ahí hay un desajuste desde el punto de vista jurisdiccional. Pero también en el caso de los derechos de los consumidores, nosotros vimos que esta ley deja en estado de indefensión a los consumidores, a los clientes y a los usuarios. ¿Por qué? Porque la ley establece que los cuerpos colegiados, que son un grupo de 3 profesionales, toman un caso que en sus inicios va a la prestadora, es decir, la prestadora, si un consumidor hay un derecho que va a reclamar una queja, una denuncia o un reclamo, va a la prestadora. La prestadora, si decide que no tiene razón el usuario, el consumidor o el cliente, entonces el usuario tiene que ir al Centro de Asistencia al Usuario, el CAU.
que está en la Lincoln y que creo que tiene como 8 o 10 representantes para atender todo el país, 11 millones de líneas. Y en ese aspecto, pues el ciudadano va al CAU, que vía administrativa, no lo creó la ley, sino el propio órgano del Indotel. Entonces, ese ciudadano se le asigna un caso a esas tres personas que no están en la parte jurisdiccional. Es decir, la decisión que toma de manera arbitraria ese cuerpo colegiado, que el Estado tiene que pagarle alrededor de 15, 20 mil pesos a cada uno de ellos, que son profesionales preparados, porque es de una lista de un concurso de economistas, administradores, abogados, contadores. De manera, si tú quieres impugnar esa decisión, tienes que ir a la Suprema Corte de Justicia. Es decir, te mandan a la Suprema Corte de Justicia a reclamar una decisión que es de los cuerpos colegiados. Ustedes saben que a partir del 2010 ya la Suprema Corte de Justicia no recibe casos que no excedan los 200 salarios mínimos. Quiere decir que tiene que ocurrir que exceda de 2 millones de pesos para que la Suprema Corte de Justicia, que lo hace en casación, yo no sé por qué en ese momento, sin pasar por en primera instancia o por apelación, mandan al ciudadano de a pie a la Suprema Corte de Justicia. Eso es una brecha que deja al consumidor, al usuario, entendemos nosotros, en un estado de indefensión. Eso es por un lado. Por el otro lado también, desde el punto de vista de las licencias de operación, el Indotel como órgano, como no estaba la ley de compras y contrataciones, para las licitaciones tiene un procedimiento especial y no está sujeto a la ley de compras y contrataciones. Hace una precalificación, luego de esa precalificación asigna a la empresa que está solicitando su solicitud para prestar servicio público, pues en ese aspecto, desde el punto de vista del reclamo o de la situación de esa empresa de telecomunicaciones, el órgano rector también tiene la facultad discrecional de asignar bajo un esquema, si maneja cierto tipo de información o el proyecto estratégico, que eso generalmente se da del Estado, pero no dice hasta dónde llega esa discrecionalidad del Indotel para asignar, por ejemplo, recursos escasos como el espectro radioeléctrico y otros temas. Nosotros entendemos desde el punto de vista de la importancia que tiene la TIC aquí, sin entrar en los temas políticos, porque no, aunque yo pertenezco a un partido político y soy político, entendemos que la decisión que tomó el gobierno de llevar a la OTI, por ejemplo, al ministerio, al MAC, creo que no le da la importancia que requiere las TICs de cara a las aplicaciones de futuro. Es decir, si nosotros estamos hablando de 5G, de mover a la televisión digital terrestre, de proveer, por ejemplo, de desarrollar, fomentar los desarrolladores de contenido, no solamente del ITRO, del Parque Cibernético, ni de los institutos tecnológicos comunitarios que se están instalando, sino a nivel general en el país. Si vemos la tecnología como un acelerador de lo que tiene que ver el teletrabajo, la teleeducación, la telemedicina y todos los aspectos de las aplicaciones a futuro que se están dando ya, del Internet de las cosas, de la biotecnología, la nanotecnología, la big data, la minería de datos. Es decir, llevar la OTI y las atribuciones que se tenían hacia el MAC es verlo como una visión miope, de que solamente es un acelerador del gobierno electrónico o de la agenda digital desde el gobierno o desde lo que es gobierno abierto, que entendemos que en el inicio ese decreto que se dio creando la OTI era para fomentar la sociedad de la información y del conocimiento. Pero nosotros no tuvimos en 23 años un legislador que agarrara el tema integral de este sector y lo convirtiera. Estamos hablando de 156 artículos, es una reforma a la ley, es un texto nuevo que elimina el anterior, también fusiona la OTI, el Indotel, y hay un dato importante sobre una decisión que tomó el gobierno anterior y que nosotros, conociendo el sector, porque estuvimos ahí, entendemos que podía crear conflictos futuros, que fue la creación de la unidad de negocios de conectividad de banda ancha, de fibra óptica, a través de la red de TEC,
bajo un decreto sin estar sustentado en una ley. Eso a futuro, cuando esta empresa, que ya creo que tienen algunos 28, 36 nodos instalados y se ha avanzado mucho ahí, cuando empiecen a vender el excedente, la parte excedentaria de la banda ancha hacia clientes directos, va a entrar en conflicto con el sector privado, que entenderá que esta empresa tiene ventaja competitiva porque es del gobierno con respecto al sector privado, y ahí pueden haber conflictos que vayan a los tribunales, y que los tribunales en justicia, al no haber un marco jurídico, porque esto fue creado por un decreto, pues pudiera fallar en un tema u otro. Es decir, que nosotros con este proyecto de ley, que la Comisión Permanente de las TICs, y creo que ustedes van el próximo jueves para allá, van a ser escuchados, es una visión que tenemos, no es la única, no hay leyes perfectas, es la visión nuestra como congresista, como dominicano, como profesional de lo que debería ser. Ahora, las leyes cuando entran al Congreso entran a un laboratorio, donde, por ejemplo, la ley que yo sometí el 17 de agosto del 2010 de movilidad, transporte, tránsito y seguridad vial, que creó el Intran, la DGC, es totalmente diferente a lo que nosotros aprobamos y promulgamos en el 2017, es decir, 5 o 6 años después. ¿Por qué? Porque cada uno de los sectores fueron escuchados, se convocó a todos los sectores que pudieran aportar, y entonces tuvimos una ley, que es una ley que toda la voluntad política se dio para que se aprobara. Nosotros entendemos que estamos en el mejor momento, por eso ustedes como Sociedad de Información deben asumir este proyecto, que yo sé que lo han estado reclamando, porque soy parte del sector, interactúo con muchos de ustedes a cada rato, pero no se había dado el momento. Y también se va a dar el momento del timing, el timing legislativo y político, es decir, que cuando ya la ley tenga el suficiente debate, el suficiente enriquecimiento, la consulta a todos los sectores, pues el Congreso dará su opinión de manera favorable con los cambios pertinentes, porque este es un sector muy cambiante, no solamente a nivel tecnológico, sino también a nivel de normativas, muy dependiente del derecho público internacional, del privado y público, y también a veces de normativas que vienen de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y mandatos y cumplimientos como se vio al inicio de la Organización Mundial del Comercio, que liberalizó los servicios de comunicaciones, entre ellos no solamente la telefonía, sino también el Internet. No quiero extenderme mucho porque no sé si ustedes pueden compartir el texto, pero se lo pudiéramos enviar, y un resumen que hicimos de la mayoría de los aportes. Pero a nivel general, esa ha sido la visión nuestra con someter este proyecto de ley, que entendemos que de manera muy holística, integral, amplia, compleja también, porque quisimos incluir la mayoría de los servicios que tienen que ver con las TICs, podemos dejarle al país un legado para los próximos años. Muchas gracias, Tobías, por compartir esta visión a grosso modo, ¿no? No solo de la evolución, sino de las características sobre las cuales está fundamentada la ley. Sin dudas, observamos que la ley también otorga poderes importantes para su ejecución, cuenta con principios como los de neutralidad, que también es deseable, ¿no? Por una sociedad que necesita reducir barreras para promover el acceso asequible a Internet y también la diversidad de alternativas. Obviamente respetando los elementos comerciales vigentes, ¿no? Y por haber, con el interés de que haya una sociedad en la que la competencia se apoye sobre la oferta de calidad. Elementos interesantes que pudimos observar también es el fortalecimiento de los temas relacionados a la calidad, a la exigencia de niveles de servicios que puedan ser reclamados por los abonados, entre otros elementos. El planteamiento general de la ley es una sustitución de la 5398, o cómo tú
sientes que habría una convergencia en la adopción de este mecanismo? Por favor, señores, aprovecho para decirle que dado que ha concluido su presentación en sentido general, pongan en lista, ¿verdad? Levanten las manos para permitir la participación. Con esta pregunta arrancamos. Mira, la ley anterior se elimina por completo porque nosotros pusimos en el centro de nuestro tema de investigación de tesis la ley 153-98 y de ahí partimos. Y analizamos esta ley con respecto a la Constitución de la República, con otros marcos jurídicos que tienen que ver, como ya yo lo enuncié anteriormente, no sé si se me quedaron algunos. Incluso nosotros participamos en Suiza con el tema de la ciberseguridad. El convenio del Consejo de Europa nos tocó a nosotros hace como 5 o 6 años ratificarlo, el Consejo de Budapest, que tiene que ver con los crímenes de alta tecnología, y esa ley de 53-17 viene empalmado con esta, pero también está la ley que protege los datos asentados en los registros públicos y privados, el habeas data, que no estaba. Y sobre esa base también buscamos todos los decretos que existían desde el punto de vista de la OTI, posteriormente la creación a la OTI, y todas las normativas hacia atrás relativas al sector y que podían llevar a que nosotros hiciéramos una propuesta integral. Entonces la ley, resumiendo tu pregunta, deroga la 153-98 y crea una nueva reforma, una segunda ola de reforma, pero ya con una ley basada en las TICs, donde entre el Internet, las tecnologías de información, el tema de las redes sociales, de la televisión digital, la nueva economía digital, la transformación a los negocios digitales. Es decir, que entra en un escenario totalmente diferente al que nosotros habíamos vivido en el año 1998 con esta ley. Muchas gracias. Aunque tengo otros comentarios, vamos a dar la palabra a Desiree Marinas. Por favor, cuando hagan la pregunta, se presentan, dicen la entidad que representan y formulan su pregunta. Gracias. Desiree. Gracias, Osvaldo. Yo soy Desiree Marinas, jurista y docente. Y la verdad es que tengo una duda porque hay un vacío que quedó respecto a la responsabilidad de los intermediarios. Y quisiera saber si esta reforma la contempla. Ustedes saben que nosotros somos signatarios del DRF Kafka y en el 15.1 se trata solamente de cara a la responsabilidad del derecho de autor, esa, digamos, responsabilidad atenuada de los denominados intermediarios, y quería saber si ya esta ley la contempla de una manera más generalizada. Asimismo, no me queda claro si esta propuesta modificaría también la ley 53-07 que contempla sanciones contra las telecomunicaciones y de cara igualmente a la ley 172-13. ¿Qué modificaría de estas leyes? Gracias. Bien. Bueno, importante pregunta. No sé si tengo que responderla de una vez, pero Marinas, lo primero es que cuando se aprobó la ley 153-98 no teníamos la ley de derecho de autor y propiedad intelectual, eso fue después. Es decir, todas estas leyes de derecho de autor, propiedad intelectual, la misma ley de telecomunicaciones, la ley de procompetencia, de proconsumidor, se vinieron dando después que se aprobó y se promulgó una ley de inversión extranjera, algunos códigos, pero nosotros en el Congreso no podemos legislar ni tipificar lo que ya está legislado o lo que ya está tipificado, porque entraríamos en lo que le llaman en una hiperlegislación o una redundancia, porque ya el texto está escrito. Lo primero que se hace allá en el Congreso con una oficina que se llama OFITREL es comparar precisamente este texto con todo el marco normativo relacionado, y como esta ley es una ley general de las TICs, no entró, incluso
en lo que mucha gente quiere entrar, que es la regulación de contenido, la calidad del contenido, la expresión y difusión del pensamiento, que hay una ley aparte donde hay muchos intereses con la responsabilidad civil y penal con respecto al propietario de una emisora o de un programa, o con respecto al productor o a lo que se dice en ese programa. Y en ese aspecto, pues ahí se están respetando esos temas que Barinas estableció sobre el DERECAFTA, la Organización Mundial del Comercio, y esperamos que sobre todo los asesores de la Cámara de Diputados tomen en cuenta estas consideraciones para que cuando una ley de manera transversal o de manera relacionada vincula a otras leyes, pues no entrar en redundancia, porque entonces hay que remitirlo a esa ley y modificar los artículos, y entonces ya uno tiene que ponerlo en la parte derogatoria de la ley, cuáles artículos de tal ley deroga, pero esto, Varina, es un marco jurídico general para todo el sector. Las leyes especiales ya de cada sector, si requieren adecuación y ajuste, para eso nosotros estamos en el Congreso también, porque la misma 53-07, nosotros sabemos que requiere ajuste, que sobre todo en la parte procedimental, procesal, requiere ajuste. Hay unos temas que tienen que ver con las pruebas, las evidencias, que solo se graban por 90 días, por 3 meses. A veces hay casos de investigaciones complejas. Esta ley de telecomunicación, igual que las demás, tiene que ver mucho con la cooperación internacional, sobre todo la cooperación judicial internacional y la cooperación policial y de los organismos de investigaciones mundiales que cruzan información y que tratan de buscar el crimen organizado y de operaciones conexas de narcotráfico, terrorismo, lavado de activos y otros temas que se utilizan precisamente las redes, el internet y la tecnología para eso, pero no entramos en esos detalles de esa ley en específico. Gracias, Tobías. Tú mencionaste que compartiste, y de hecho lo hemos enviado a nuestra membresía, tanto el resumen ejecutivo como el documento in extenso, un documento de 121 páginas, todo un libro, es bien rico en contenido y toca diferentes aristas, ¿no? Incluyendo esas diferentes leyes. Obviamente que la que sustituye directamente a esta que acabamos de mencionar, ¿no? La 5398, porque las otras, 5307, 17213, la de 12602 de comercio digital, etcétera, etcétera, no, aunque son mencionadas, no van a ser tocadas en ese marco. Y como ha sido mencionado, respetando obviamente la convergencia de esas leyes que tienen su función específica dentro de cada marco. Vamos a pasar la palabra a César Moliné para que por favor comparta sus inquietudes. Adelante, César. Sí, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Osvaldo. Muchísimas gracias al diputado Crespo por su intervención. Realmente es un proyecto bastante interesante. Sin embargo, yo me siento en la necesidad de disentir un poco en algunos de los comentarios que emitió previamente el diputado, ya que quiero hacer dos pequeñas precisiones. En primer lugar, respecto de la afirmación que se hizo de que los recursos de los cuerpos colegiados van a la Suprema Corte de Justicia cuando son recurridos. Esto lamentablemente ya no es así, independientemente que la ley en el 98 lo estableció de esa manera. Desde hace más de 10 años, los recursos de los cuerpos colegiados se vienen conociendo cuando existe una reclamación posterior o un recurso posterior, van al Tribunal Superior Administrativo, ese es el recurso jurisdiccional que tienen habilitado, por ejemplo, los usuarios que no estén contentos con una decisión administrativa de parte de los cuerpos colegiados, es decir, de parte del tribunal colegiado establecido por Indotel. En segundo lugar, otra precisión que entiendo que es necesaria hacer es respecto de los procesos de licitación de frecuencias.
Los procesos de licitación que hasta ahora que se han llevado a cabo en República Dominicana, es cierto, no han sido extensos, pero los que se han llevado a cabo se han llevado siguiendo las mejores prácticas internacionales, tanto en materia de transparencia y tanto en lo que se refiere a materia de asignación de lo que son las frecuencias de espectro radioeléctrico. Entonces, entiendo que no es totalmente correcto afirmar que las frecuencias del espectro se asignan de una manera, vamos a decirlo, libremente o de una manera muy alegre, cuando en realidad no es así. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias, bien. César. Gracias, Moliné. Yo conozco a Moliné desde el Intotel. Hemos estado en varios encuentros. Quiero indicar de que nosotros no todos tenemos que estar de acuerdo. Yo soy de los que pienso que donde 10 personas piensan iguales, 9 sobran. Lo importante es nosotros enriquecer con las posiciones de cada uno, y pues para eso es precisamente la discusión que se va a dar en el Congreso, de que cada uno de los sectores pues establezcan sus posiciones. Yo lo que sí recuerdo, Moliné, es que el último conflicto que hubo entre las prestadoras por una fusión, porque nosotros no tenemos una ley de fusión que regule las fusiones y las adquisiciones, se creó un conflicto entre las prestadoras, y ellas se quejaron, algunas de ellas, porque entendían que no solamente que se iba a crear una posición dominante, no de mercado, sino del espectro radioeléctrico, y la forma en que se resolvió, la gente no lo sabe, no fue muy opaca, muy difusa, y nosotros lo que sí queremos con esta ley, por ejemplo, en el caso del espectro radioeléctrico, de la frecuencia, si se va a migrar a la televisión digital terrestre, que esos recursos escasos que son de dominio público y que se asignan a terceros, que son personas privadas, ¿verdad? Personas jurídicas, se haga basado en las leyes de transparencia, la ley de compras y contrataciones, y que incluso eso promueva nuevos players, nuevos entrantes, porque nosotros tenemos en el espectro radioeléctrico solamente 6 prestadoras. ¿Y por qué? Bueno, porque la banda A, la banda B, las bandas están ya bien definidas. Hay una serie de bandas que están asignadas a las prestadoras, y si quieren venir, sobre todo en la parte móvil, o a dar otros servicios a nivel del uso del espectro radioeléctrico, se dificulta. Y en ese aspecto, mientras más transparencia, pues nosotros entendemos que la inversión extranjera, el sector privado, se motiva más, y mientras más seguridad jurídica, también va a haber mayor inversión extranjera. Gracias por la respuesta. Sin dudas, todo proyecto implica ajustes para conectarlos con la realidad. Dentro de un elemento que notamos dentro del marco de la ley es que este servicio de NICDO se está proponiendo un órgano del sector público, ¿no? El nuevo ministerio, para su gestión, así como otras infraestructuras relacionadas. Estos son elementos que valen la pena todo ser reflexionado, porque sin dudas dice un refrán que lo que funciona hay que dejarlo operar, ¿no? Y que lo mejor es enemigo de lo bueno, y hasta el momento ha sido una infraestructura bien estable. Sin embargo, el texto que trata de tocar los diferentes aspectos, en el resumen ejecutivo menciona acciones prácticamente directas, ¿no? Reducción de los impuestos que ahora mismo pesan sobre el sector de las telecomunicaciones, ¿no? De un 30%. Pero la realidad es que en el texto de la ley específicamente, ¿cómo se operaría esa transformación? Porque estos ingresos buscan financiar aspectos relacionados, ¿verdad? A la misma expansión del sector, específicamente el Fondo Universal. ¿Cómo se pensaría hacer esa transición, y sobre qué fuentes impositivas se trabajaría para esa iniciativa? Luego le paso la palabra a Teresa. Muy interesante pregunta, Osvaldo. ¿Tú sabes por qué? Porque a nosotros en el Congreso,
cuando nosotros le quitamos un peso al Poder Ejecutivo de los impuestos, tenemos que decirle de por qué vía se va a recuperar ese peso. Y sobre esa base es el gran dilema que se tiene. Pero ¿qué pasa con la República Dominicana? Nosotros no podemos decir que estamos aspirando a reducir la brecha digital si somos uno de los países del mundo, si no el mayor, que más traba le pone a reducir esa brecha. República Dominicana, en un análisis que hizo Andy Dajuárez, que fue promovida precisamente por el Indotel, comparado con todos los países del mundo, es uno de los, siendo un país pequeño que paga una mayor tasa impositiva. Eso es un freno a que nosotros podamos tener el Internet, como lo declara esta ley, como un servicio básico, como un derecho digital y como un derecho humano, como lo estableció la resolución de las Naciones Unidas. Cuando tú le pones 18 de ITEVI, un 2% del Fondo del Desarrollo de las Telecomunicaciones y le metes el 10% del selectivo al consumo. Miren, el 10% del selectivo al consumo es un impuesto que se pone a aspectos como el cigarrillo, la bebida, elementos que el gobierno quiere frenar por un tema de salud, porque afecta en sí el desarrollo de una nación. Pero cuando tú le pones un 10% de selectivo que fue puesto en una reforma fiscal y de manera transitoria, pero en este país todo lo que es transitorio se queda permanente, tú estás con la carga impositiva evitando que esos discursos de la brecha digital se puedan lograr, porque le estás poniendo una carga impositiva sobre todo a las personas del primer y segundo quintil, que son los que menos recursos tienen, para que tengan acceso a una conexión de Internet. E incluso, déjame decirte que 23 años después, nosotros escuchar, por ejemplo, al director de Indotel decir que aquí no hay conectividad para dar la teleeducación, yo escuchándolo como interesado del sector que he estado y preocupado por él, resultó ser muy contraproducente, porque precisamente el 2% del CDT era para llevar por lo menos el servicio de telefonía, que fue declarado como servicio universal, pero ahora entonces tenemos que agregar el Internet para que puedan, por ejemplo, en Vengan a Ver, en Duvergé, en Partido de Dajabón, tener esa conectividad. Si nosotros seguimos poniendo esa traba de ese 10%, de ese impuesto tan elevado, de cada 1,000 pesos de impuestos que uno paga 300 de telecomunicación, 300 son de impuestos, no creo que logremos llegar. ¿Por qué? Porque al sector privado siempre va a invertir donde le resulta costo-beneficio, donde no le resulta beneficioso, el sector privado no va a invertir y eso tiene una lógica económica. Entonces, ¿a quién le tocaría llevar eso? Pues al Estado a través de esos fondos. Entonces, no va a llegarse a conectar y a dar acceso a por lo menos un servicio de conectividad de banda ancha si nosotros mismos desde el Estado ponemos esas trabas. Yo creo que el desmonte, si no de manera directa o automática, puede ir haciéndose de manera gradual. Sobre todo si parte de esos fondos se destinan a la educación. Cualquier economista te puede desarrollar un modelo de cómo fondos invertidos en la educación, en la masificación, en el uso de las TICs, en el sistema educativo, cómo eso te reditúa un valor económico mayor de lo que tú estás cargando en contra de la reducción de esa brecha digital. Muchas gracias. Sin duda se está como tema pendiente la reforma fiscal que en algún momento tendrá que ser, ¿no? Para reorganizar el tema impositivo que en efecto por momentos es injusto. Vamos a pasarle la palabra a Teresa López, quien ha solicitado un turno. Adelante, Teresa. Gracias, Osvaldo. Gracias, diputado. Gracias y saludos a todos los que están presentes, que sé que son bastante diestros en los temas relativos a las telecomunicaciones. Quiero hacer varias preguntas, pero voy a hacer un pequeño relato y en el camino voy a ir dejando cada pregunta. Inicialmente, quisiera saber cuándo serían las vistas públicas para esta ley en cuanto al proceso que lleva dentro de la Cámara que
la introdujo, que creo que la propia suya de la Cámara de Diputados. Por otro lado, los servicios públicos siempre han sido una cenicienta en nuestro país en cuanto a lo que es su gestión comercial. Entonces, nosotros siempre hemos visto y entendido que las telecomunicaciones son un servicio privado porque han sido operadas por instituciones, por empresas privadas, ¿verdad? Sin embargo, el rol del Estado se ha ido fortaleciendo paso a paso y ya tenemos unas mayores competencias en ese sentido, porque aunque sea gratuito, un servicio público tiene un costo y el Estado debe actuar en función de ello, así como también visualizar un mercado, aunque no opere como tal. En el caso de las telecomunicaciones, tenemos que sí son operadas por el sector privado y el Estado debe asumir los roles de regular, de diseño de políticas públicas y quizá algún otro rol. Entonces, percibo que la ley decreta en uno de sus primeros artículos la creación de estructuras institucionales que irán conformando ese espectro. Fundamentalmente, tenemos ya en otros sectores de servicios públicos creadas todas esas infraestructuras, todas esas instituciones, tales como en la energía eléctrica. Ahí tenemos la superintendencia, tenemos la generadora y así sucesivamente. Entonces, esos modelos muy bien nos pueden servir de espejo. Me imagino que Teresa se refiere al Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicaciones, que va, según lo que plantea la ley, asumiría funciones o tomaría funciones que actualmente son realizadas tanto por la OCTI, por Indotel, por la ETET, entre otras entidades especializadas. Y me imagino que la pregunta es, ¿cómo va a alcanzar una eficiencia tomando control de estas instituciones o fusionándolas? ¿Cómo es que tú planteas el espíritu de esa reforma? Exactamente. Mira, perdón. Sí, yo entendí. Y me llama mucho, perdón. Teresa, permitamos que responda a esta y entonces te damos la otra palabra. Adelante, por favor, Teresa. Mira, para Teresa y todos los que están acá, la pista pública la determinará la Comisión Permanente de las TIC, que preside el honorable diputado Víctor Fadul, y que la mayoría de esa comisión son todos jóvenes, excepto yo, ¿verdad? Que soy invitado especial y permanente ahí y que estuve en esa comisión por 10 años. En cuanto al tema de los servicios públicos que hablaba Teresa, es importante dar a entender que todo poder tiene que tener un contrapeso, un contrapoder. Nosotros hemos cambiado en los últimos 20 años todo lo que es el tema de los pesos y los contrapesos. Entonces, cuando uno define, por ejemplo, el Ministerio de las TICs, nosotros lo estamos estableciendo por la importancia que yo veo, Tobías Crespo, no sé ustedes, que debe tener el sector. Un Ministerio de las TIC lo tiene Cuba, lo tiene los demás países. La importancia que significa las TIC para el desarrollo de los pueblos. Los 7 países más grandes, el G7, son los que invierten el 80% en las TICs, porque creen en eso y fomentan eso. Pero ¿cómo usted fomenta y cree en algo? Aplicándole recursos, no solamente diciéndolo. Entonces, en cuanto a la superintendencia, con respecto a las funciones que va a tener el ministerio, que eran de la OCTI y algunas de la Indotel, la superintendencia es para garantizar ese poder de fiscalización que no lo puede tener quien establece las políticas públicas y quien da las licencias, porque al final, si tú me das la licencia, me la puedes quitar, me la sanciona, te convierte en árbitro. Es decir, es como un suprapoder. Y eso fue lo que se le quiso dar en el 98, pero no teníamos este marco. Vámonos, por ejemplo, al tema del Consejo Directivo. El Consejo Directivo actual
pertenece no a la parte pública, pertenece a la parte privada, porque si vamos a los 5 votos, el Estado nada más tiene 2 votos de los 5, es decir, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo y el presidente del Consejo Directivo del Indotel. Después, los otros 3 votos son externos. Es decir, que ahí, desde el punto de vista, estamos claros que, aunque son servicios públicos provistos por terceros que son privados, y lo privado no es malo, los negocios no son malos, los malos son los malos negocios, nosotros entendemos que, vista la capacidad que debe tener el Estado de tomar decisiones sobre asuntos estratégicos y que tienen que ver con este sector de manera fundamental, el hecho de abrir el mercado, de liberar las comunicaciones, de permitir la libre contratación, la libertad tarifaria y todos estos aspectos que garantiza la Constitución, no va en contra de que cuando el mercado su pleno funcionamiento o no esté funcionando bien, el Estado no pueda entrar. Entonces yo creo que desde el punto de vista, y nosotros lo hicimos en la ley 6317, Teresa, en la ley 6317 nosotros pusimos el Intran, que establece las políticas públicas y regula, pero ¿a quién pusimos de fiscalizador? ¿Al mismo Intran? No, pusimos a la DGC. ¿Y quién es contrapeso en la justicia? El Ministerio Público y los jueces. No sé si me entienden, es decir, las funciones hay que desagregarlas y darle a cada estamento lo que le está asignado en la Constitución, en la separación de poderes y en el contrapeso. Muchas gracias. Antes de pasarle la palabra a Teresa para otra pregunta que tiene, vamos a pasársela a Darwin Santana, que tiene la mano levantada hace un rato. Adelante, Darwin, por favor. Gracias, Osvaldo. Gracias, Tobías, por la presentación. Tengo 2 puntos que quisiera entender si la ley contempla. El primer punto es la neutralidad. Es decir, ¿qué va a hacer la ley para que las proveedoras y se puedan realizar interconexiones entre ellas, principalmente en la parte de lo que es Internet? Que ya, como Osvaldo mencionó al principio, se está trabajando en un punto neutro de intercambio, pero las proveedoras actualmente no sienten un poder a nivel de ley para que esas conexiones se realicen. Ese es el caso, pongo en ejemplo el caso de Colombia. Colombia, en su marco legal, exige que todo proveedor que va a dar servicio en Colombia debe de conectarse obligatoriamente al punto neutro que tienen. ¿Para qué? Para evitar que el tráfico del país tenga que salir del país. Es un punto. El segundo punto es que se habló de bajar los costos, los impuestos, pero hay un costo oculto que no he visto que Indotel haya tomado carta en el asunto, y es los impuestos que, por ejemplo, en las zonas rurales, la alcaldía y las compañías de electricidad a los proveedores les cobran un impuesto, les cobran un cargo que no es un cargo similar para todos los proveedores. A veces va en beneficio a una o X proveedores. Entonces quisiera saber si esa ley piensa contemplar esos 2 puntos y cuál serían los objetivos a plantear. Mira, precisamente el tema que dio origen a esta ley fue un problema de interconexión, que aquí lo plantea desde el punto de vista de lo que es la neutralidad. Nosotros, todos los que estamos en esto envueltos, sabemos que una de las características que tiene el Internet es su ubicuidad, ¿verdad? Que está en todas partes, pero también el Estado debe garantizar la neutralidad. Y con respecto a esa pregunta, la neutralidad de que en el punto de conexión de cualquier prestador de servicio que quiera dar el servicio, pues se tome en cuenta ese principio. Está definido muy bien en la ley, y también está definido que las prestadoras que van a interconectarse pues hacen su acuerdo de interconexión entre las partes, y que en caso de no ponerse de acuerdo, pues entraría ya el ente oficial a establecer los mecanismos para que esa interconexión se pueda dar. ¿Por qué? Porque déjeme decirle, yo le voy a compartir también mi trabajo de tesis, Osvaldo, que si tuviste que el texto era muy largo, de 121 preguntas, la tesis fue de 270 y pico de páginas. Pero es importante que ustedes vean
para que analicen de dónde se produjo ese texto. No fue que yo puse cosas ahí, que yo pegué, sino que hicimos un análisis. Y precisamente uno de los profesores nos puso a analizar dentro del sector de las telecomunicaciones sentencias que establecieron criterios jurisprudenciales, como fue la del 2000, que determinó que el presidente de la República puede quitar al director, al presidente del Indotel por un decreto, aunque la ley diga que, usted sabe que eso fue un conflicto, ¿verdad? En el año 2000, que la ley decía que tenía que durar 4 años y el expresidente en ese tiempo decía que no, que lo iba a quitar como quiera, porque la Constitución le establece al presidente de la República a ser el jefe de la administración pública. Y uno de las sentencias que nosotros analizamos que establecieron criterios jurisprudenciales precisamente fue esa, no solamente con el tema de la interconexión, sino que también ninguna de las prestadoras puede desconectar de manera arbitraria a otra prestadora si no se han cumplido con todos los procedimientos en el supuesto de que se haya violado la ley. Muchas gracias, Tobías, por compartir estos puntos de vista. Creo que Teresa tenía otra pregunta pendiente. ¿Teresa, es así o...? Sí. Okay. Con Para relación... respetar quizá el tiempo del diputado, por favor, si en la medida de lo posible, plantea la pregunta lo más breve posible para asegurar que él pueda responderla con la debida extensión. Adelante. Gracias. El tema de la infraestructura, el uso de bienes públicos y de espacios públicos, perdón, o patrimoniales, es un tema de mucha tensión porque rige ahí todos los temas municipales. Entonces me gustaría saber bajo cuál de las estructuras o de las instituciones que se crean quedaría el control de esto y el papel que desempeñaría en ese sentido compras y contrataciones, que para mí es fundamental por el hecho de que aparentemente se requiere de una ventanilla única para lograr que se unifiquen los procesos de, digamos que de asignación o de arrendamiento, porque esto es un tema que tiene muchas pinzas y ha traído muchas situaciones en diversos lugares que retrasan a las telecomunicadoras su facilidad para colocarle servicio a los usuarios en los pueblos principalmente. Excelente pregunta, Teresa. Miren, lo primero es que el espectro radioeléctrico es un bien de dominio público y como tal su asignación a un prestador, a un tercero, debe ser bajo los mecanismos de transparencia. Eso no está en discusión porque lo establece la propia Constitución de la República, la Ley de Compras y Contrataciones. A eso se agrega el derecho de servidumbre, el derecho de paso de servidumbre, que una u otra de las sentencias que nosotros analizamos que crearon criterios jurisprudenciales fue una que sometió, por ejemplo, creo que Nanfi Rodríguez sobre los impuestos a las telecomunicaciones, que el Tribunal Constitucional lo declaró como un impuesto nacional. Nosotros entendemos que sí, que eso está correcto, aún con la facultad que tienen las alcaldías de dar los permisos del uso de suelo, de lo que tiene que ver con el tema de cuando se están instalando, por ejemplo, las torres y las antenas, fomentando lo relativo al hosting o el colocation en el hosting de los recursos para los repetidores y las antenas, sobre todo de enlaces de radio, repetidoras y comunicaciones móviles, y más ahora que vamos a instalar más antenas con el 5G. Entonces, eso está bien definido ahí, Teresa. Hay una sentencia que haya definido, incluso cuando yo fui director de tránsito, director general de tránsito, durante 6 años en obras públicas, y aquí como hay empresas prestadoras de servicios que están en este foro, en este taller, nosotros creamos una especie de ventanilla única para agilizar los permisos
no solamente para conectar las fibras y las autorizaciones en las vías públicas, cuando se iban a interconectar a diferentes pueblos y provincias, sino también cuando se producían averías, que muchas veces cortaban cables, había accidentes de tránsito que interrumpía todo el tema de la prestación de un servicio de una zona. Es decir, que nosotros debemos propiciar todos los mecanismos que permitan que las telecomunicaciones puedan expandirse, puedan avanzar, puedan fomentarse. Y esas trabas que generalmente no permiten que eso se dé, irlo reduciendo. Y esta ley lleva a eso. Yo sé que todavía las empresas prestadoras siguen teniendo problemas con las alcaldías, que de manera a veces violenta, y yo lo viví mucho tiempo, pues interrumpen la prestación de los servicios de telecomunicaciones, que son también declarados ahí de orden público, para que no se atente contra ellos. Gracias, Tobías. Me surgen esos conflictos que tenemos, como mencionó Darwin, aunque trataste de abarcarlo, ¿no?, en tu respuesta, por esos costos municipales que usualmente pesan mucho en los procesos de instalación, ¿no?, de las líneas, y cómo estos arbitrios municipales entran en conflicto con cómo la ley podría tener prioridad para reducir el impacto de posibles arbitrios municipales. Es un tema que obviamente forma parte de los análisis que se tienen que realizar, pero que no deja de ser uno de los elementos de mayor peso en la gestión de las telefónicas para tratar de expandir las líneas de transmisión. Yo creo, Osvaldo, disculpa que te interrumpa aquí, no me gusta interrumpir, pero entrando a esos costos ocultos, costos que no se ven bien, ven bien definidos, ¿verdad?, en los planes de negocio o en los presupuestos para la instalación, mantenimiento y operación de redes. Nosotros sabemos que hay unos costos que generalmente se producen por lo que expliqué anteriormente. Y quiero decirle que eso se vive hasta en el transporte. Miren, a mi despacho llegan transportistas de agregados, de grava, que pagan sus impuestos, por ejemplo, en el peaje, y pagan su impuesto a medio ambiente para transportar los agregados. Y por pasar, por ejemplo, por la autopista Duarte, por la 6 de noviembre, por la carretera Sánchez, sin tener que entrar ni tocar el entorno municipal, a veces le cobran en 7, 9 y hasta en 11 municipios, lo paran, y ha habido hasta temas de violencia con disparándole a las gomas para que las alcaldías cobrando de manera arbitraria. Yo creo que también nosotros creemos que las leyes con las leyes se resuelven todo. Ya hay muchas cosas que están bien establecidas, que no hay que legislar, y que le toca al Estado, a los organismos de defensa del Estado, a la DGC, al Ministerio Público, a la Procuraduría, también asumir su rol, porque aunque la ley diga que los impuestos son nacionales, aunque un alcalde X atribuyéndose una función de tasas, de arbitrios y de servicios, que no es un impuesto. Es decir, a veces nosotros no tenemos claro, y por eso hay que explicárselo muchas veces a la alcaldía, aunque ellos lo entiendan, como quiera van a seguir tal vez en eso, de lo que es un impuesto, que es una tasa, que es un arbitrio y que es un servicio. Señores, no sé si tienen alguna otra pregunta. Un par de preguntas que se me ocurren es que recientemente, en el día de hoy, anunció la senadora Farideh Raful el depósito de una pieza legislativa para la protección sobre la ciberseguridad, la protección de infraestructuras críticas, una infraestructura que viene siendo protegiéndose por el Centro Nacional de Ciberseguridad a través de diferentes esquemas y participaciones. Y noto que la ley no menciona, aunque menciona a las diferentes órganos legislativos que están
vigentes, no habla de su modernización, ¿no? Por la ley de privacidad y protección de datos personales, ¿verdad? La 172.13 tampoco menciona su expansión, porque ahora mismo es una ley, primero, que le falta reglamento, y segundo, está muy sesgada hacia el sector financiero, para buscar una ley más alineada a las propuestas por Europa, ¿no? La Unión Europea, en el marco del Reglamento General de Privacidad y Protección de Datos Personales, ¿no? En la ley 5307 también tiene algunas debilidades relacionadas al momento en que fue legislada y aprobada, ¿no? En 2007, y la evolución a partir de entonces con relación a los diferentes delitos que se consignan, procedimientos y tipos de protecciones que se dan. Esta pieza tendría influencia para llevar estas leyes vigentes hacia un proceso de revisión, o esto es un proceso que se da de forma paralela en esta discusión? Mire, el sometimiento de la propuesta de ley de la honorable senadora Farideh Raful lo vi en la prensa esta mañana, no la he analizado. Yo estaba analizando también la ley 53-07 para hacer mis aportes. Vamos a ver, a comparar qué está estableciendo ella ahí sobre nosotros. Pero sí, yo creo que debe adecuarse, Osvaldo, y todo lo que esté en este panel. Mire, aunque nosotros, la ley 53-07 venía trayendo todo lo que son las normativas que se originaron en el año 2000 con el Consejo de Budapest, el Consejo de Europa, que fue la primera reunión de ministros, y luego una serie de normativas que fueron avanzando en la última década y en esta década, y que nosotros ratificamos como país. Somos signatarios ya del Convenio de Budapest y del Consejo de Europa hace 7 años, y nos tocó a nosotros en la Comisión Permanente de las TIC, que era vicepresidente, pero me tocó dirigir. De los primeros de América Latina. Entendemos que sí, que esa ley de crímenes de alta tecnología, nosotros incluso hoy tenemos un centro, el gobierno anterior dio un decreto estableciendo una política de cibercrimen, de ciberdelincuencia y toda una estructura, pero que está bajo nivel de decreto. Todo un mecanismo para la cooperación internacional, que ahí entra mucho en juego la Procuraduría General de la República con los demás países, porque siempre los crímenes de alta tecnología por internet se dan transnacionales. Tú tienes un servidor en Australia, una gente que está operando en Argentina, y aquí en Santiago una persona, por ejemplo, que te está clonando la identidad. Entonces, romper esa red, llegar a su punto primario, se dificulta si tú no tienes la cooperación internacional. Ustedes saben que también aquí se inauguró el C5I, que como mecanismo de defensa también tiene elementos de ciberdelincuencia, y ahí entran muchos temas que tienen que ver con seguridad ciudadana, defensa nacional y inteligencia también, siempre y cuando esa inteligencia no lleve a violar la Constitución y las leyes sobre protección de la privacidad, inviolabilidad de las comunicaciones. Yo estoy muy de acuerdo, Osvaldo, contigo, de que la ley que nosotros tenemos de habeas data no se parece en nada a los aires que se están dando por Europa. Es más una ley como de buró de crédito, pero no va mucho hacia el lado que tiene que ver con el consentimiento, la privacidad y las estructuras que deben darse desde las autoridades de certificación en cada empresa pública o privada para dar cumplimiento a lo que tiene que ver con la protección integral de los datos que se asientan en registros públicos y privados. Es decir, se va más hacia ese lado, pero sí entendemos, y vuelvo a retomar que analizamos varias sentencias. Otra sentencia que dio el Tribunal Constitucional fue un reglamento que estaba preparando el Indotel con la Procuraduría General de la República para que se pudieran interceptar las llamadas telefónicas sin una decisión de un juez. Hubo un reglamento del Indotel y con la Procuraduría, y eso fue echado para atrás. Es decir, aquí hay mucho que trabajar
para nosotros seguir manteniendo derechos y fomentando el crecimiento de esto, porque hay que estar siempre vigilante, y más nosotros sabiendo que en el Internet ya hay grupos que son veedores de todo lo que está pasando en el mundo. Bien, bueno, pues pienso que los elementos que han sido comentados por acá son de un interés genuino, ¿no?, de nuestra sociedad, y representan un vacío, muchos elementos que todavía no habían sido tratados con el rigor que requiere una ley de este tipo, que promueva no solo el tema de las telecomunicaciones, sino las tecnologías de la información en sentido general. Recientemente, o no recientemente, hace un par de años, las Naciones Unidas, a través de Antonio Guterres, su secretario general, estableció un panel de alto nivel para trabajar el tema de la cooperación digital que viene siendo impulsado. Teresa mencionó el tema de los bienes públicos digitales, ¿no? La gestión, los procomunes que promueve, ¿no?, que las comunidades autorregulen muchos temas que de alguna forma promueven un tipo de innovación abierta que en la práctica se da, ¿no?, desde los sistemas de software libre, como se le menciona, o de bibliotecas digitales, o de sistemas operativos como Linux, o como GitHub. Son iniciativas que promueven a través de las comunidades esquemas de autogestión que impulsan crear una cultura colaborativa en la que todos los aportes son recibidos y además promueven creación de capacidades. Esta ley toca algunos de estos elementos de una forma bien directa, ¿no? Y aparte de las necesidades de establecer como un derecho público nacional, ¿verdad?, el acceso a Internet. Incluso se establecen niveles de banda ancha de aproximadamente 1.5 a 2 mega bit por segundo, ¿no?, para las diferentes poblaciones, haciendo énfasis en las poblaciones más vulnerables, localizados en la ruralidad, en las zonas semiurbanas y en lugares poco accesibles. Por lo tanto, tiene un impacto muy positivo en promover aspiraciones que son necesarias y fundamentales para el desarrollo de la sociedad digital, ¿no?, en este proceso que ya había sido analizado desde hace más de 20 años por Castells y que ahora se ha hecho cada vez más evidente, específicamente luego del impacto de la pandemia que ha afectado toda la sociedad y ha necesitado la continuidad a través de Internet, del ciberespacio, como también es conocido, con todos los retos en temas de brecha e inclusión digital que ha impactado. Pienso que ha sido todo por el día de hoy. Tobías, señor diputado, muchas gracias por su participación y me encantaría, por favor, si tiene palabras adicionales antes de cerrar. Sí, agradecer a Osvaldo y a todo el equipo de la Sociedad del Internet del capítulo de la República Dominicana que nos haya invitado a compartir con ustedes. Yo sé que este es un tema que apasiona mucho, sobre todo yo que estoy en él desde el año 87, que entré a estudiar ingeniería electrónica y que mi experiencia ha sido en 30 y pico de años en el sector de las telecomunicaciones y de las TICs. Pero voy a terminar como inicié, aparte de darle las gracias a ustedes. Lo primero es que dije que las leyes no son perfectas y este texto es la visión nuestra. Se va a enriquecer con cada uno de los aportes de todas las instituciones que de una u otra forma vayan a aportar, porque tampoco es una ley en contra de nadie. El que conoce a Tobías Crespo sabe que siempre hemos legislado y trabajado y esforzado en favor de, nunca en contra de. Y al actuar en favor de eso nos ha ganado un gran nivel de credibilidad y de favorabilidad no solamente ante el electorado, sino ante la gente, el que nos conoce. Y cerrar esto diciéndole que yo sé que ustedes de hace tiempo estaban aspirando a que este momento llegara. Y esta es la ley de ustedes, la ley de las TICs.
disfrútenla, mejórenla, enriquezcanla y hagan la parte suya, porque es el aporte nuestro para que en los próximos 20 o 30 años nosotros podamos resolver problemas de hecho con el derecho. Muy bien, muchas gracias. Sin dudas estamos evolucionando como sociedad, contando con representaciones legislativas tan preparadas, ¿no? En el caso de Crespo es un polimático, ¿no? Porque se ha involucrado en temas de ingeniería, en temas de administración, ahora en temas de derecho, que va a enriquecer mucho y va a ser un Osvaldo, aporte le muy vamos a mandar positivo. la tesis también. Le vamos a poner la tesis para que la compartan. Excelente. Vamos a estar pendientes de estos contenidos para compartirlo con nuestra comunidad. Sí, vamos el próximo jueves a compartir en el comité para conversar de iniciativas que estamos desarrollando y esquemas de colaboración junto con el Comité de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, nos veremos para entonces. Señores, ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco profundamente que hayan acogido nuestra invitación y que hayan permitido escuchar de viva voz del diputado Tobías Crespo su propuesta de ley, que, como ha mencionado, no solo le ha puesto el interés de un experto en el sector con más de 30 años de experiencia, no solo como técnico, sino como legislador, pero también en su proceso de erudición y de creación de conocimiento que puedan aportar a la sociedad. Por lo tanto, esto es un trabajo académico que ahora encuentra un canal a través de las legislaciones del Congreso para que sea promovido su participación, colaboración y desarrollo. Nuevamente, muchas gracias y pasen todos feliz día. Gracias. Tenemos que hacer mención especial de la colaboración de Teresa López, quien fue enlace para facilitar este encuentro. Muchas gracias, Teresa, por tu colaboración. Muy y intensa, sigamos. igual que nosotros. Muy intensa. Esa es la idea, crear intensidad para promover ideas que puedan alcanzar lo que queremos, ¿no? Que es una mejor República Dominicana para todos. Pasen todos feliz día y hasta luego.